Jacobo Greenberg 1994. El sabor de la iluminación. Introducción. El ser humano posee, como uno de sus más notables atributos, la capacidad de experimentar una gama extraordinariamente amplia de estados. Estos fluctúan entre los extremos más devastadores de la confusión, angustia y dolor psíquicos hasta los más nobles y estáticos sentimientos de amor y paz interiores. A lo largo de la historia de la humanidad, han aparecido seres excepcionales que han manifestado la existencia de una forma de ser y sentir que representa la cúspide de todas las posibilidades humanas. El hecho de que algunos seres humanos hayan sido capaces de experimentar tal estado implica que este es posible para cualquiera, y que su acceso es parte de la herencia humana. A este estado sublime se le denomina iluminación. Esta segunda parte del libro pretende analizar las características del estado de iluminación, el cual ha recibido diferentes denominaciones según la tradición a la que han pertenecido los hombres y las mujeres que han logrado experimentarlo. Sin embargo, y a pesar de esta diversidad semántica, la experiencia a la que se refieren parece ser la misma. En esta obra, el lector podrá constatar la veracidad de lo antes dicho. En cada capítulo y sección de esta segunda parte, los representantes del cristianismo, judaísmo, los místicos del Islam, los grandes chamanes mexicanos, los más venerados maestros del budismo y de la tradición hindú, junto con los iniciadores del taoísmo, serán los invitados de honor de una exploración conjunta acerca de la naturaleza humana en su más sublime aspecto. En este viaje hacia nuestra esencia más profunda, las consideraciones y los descubrimientos de la nueva física y la psicofisiología contemporáneas acompañarán las vivencias de los místicos y contemplativos. Actualmente, vivimos en una época de confluencia entre la religión y la ciencia, la mística y la física, que no es casual ni producto del azar. La ciencia no puede fundamentar la vivencia del iluminado puesto que ésta se refiere a un conocimiento que pertenece al ámbito de lo inmutable y absoluto. Sin embargo, la ciencia sí es capaz de mostrar los correlativos físicos y neurofisiológicos de algunas manifestaciones de tales vivencias y crear modelos que las expliquen. Por ello, en esta segunda parte se dará cabida al conocimiento científico junto con la sabiduría del místico y del contemplativo. Esto no quiere decir que esta obra pretenda ser ecléctica en el mal sentido de este término, es decir, en la ausencia de compromiso con la realidad que trata de analizar y exponer. Todo lo contrario, la iluminación y su sabor hacen referencia a un estado específico, fundamento de todos los estados y experiencias base de la naturaleza humana y no a un conjunto amorfo y mezclado en el cual todo es posible. En este sentido, para que un maestro zen se reconozca como iluminado debe ser capaz de demostrarlo sobreviviendo, en su estado, a las más difíciles circunstancias y pruebas. Exactamente lo mismo se espera de un asid iluminado o de un sufí. La iluminación es lo mismo que su sabor. Pretendo que este libro inspire y nos haga recordar a todos, lectores y autor, que poseemos un tesoro inapreciable y precioso en nuestro interior por el solo hecho de ser humanos. Si logro que al menos uno de nosotros decida probar el sabor de la iluminación, me daré por satisfecho. El concepto y la vivencia de la iluminación. Los seres humanos que hemos tenido la suerte y el privilegio de vivir los últimos decenios del siglo XX asistimos a un espectáculo maravilloso en el cual todas las tradiciones místicas, que durante siglos guardaron sus técnicas y descubrimientos ocultos, súbitamente han decidido exponerlos a la luz pública. Una verdadera migración de maestros del Oriente cercano y lejano se han establecido en tierras europeas y americanas, fundando centros de desarrollo de la conciencia, institutos de investigación y lugares de retiro en los cuales se puede aprender lo que antes era solo privilegio de muy pocos discípulos escogidos. Obras y tratados conteniendo las técnicas más sofisticadas de autoconocimiento se traducen a los idiomas occidentales y se ofrecen cursos, conferencias y discursos dictados por los más renombrados representantes de todas las tradiciones exponiendo y divulgando sus secretos. La conciencia colectiva parecería haber alcanzado un nivel de madurez suficiente como para merecer tales regalos o estar en tal peligro de perder su esencia y con tanta necesidad de recuperarla que el espíritu decidió romper todo bloqueo, obligando a sus más excelsos representantes a perder su timidez y consideraciones exclusivistas.
Junto con esta avalancha de conocimientos expuestos, la ciencia ha descubierto paradojas que han obligado a sus genios a penetrar un modo de pensamiento y una lógica que antes estaba prohibida y que los acerca a la vivencia del iluminado. Por si esto fuera poco, la tradicional supremacía masculina se ha tambaleado y una igualdad sexual, aunada a una penetración del espíritu femenino, comienza a modificar la forma de ver el mundo y la realidad. Sometidos a este bombardeo psíquico, los seres humanos de las postrimerías de este siglo nos hemos vuelto más sensibles a las realidades espirituales y comenzamos a ser incapaces de negar su existencia. Un verdadero despertar se ha posesionado de la humanidad y el dolor del alumbramiento se manifiesta en múltiples formas. Falsos profetas y dignatarios de un conocimiento metafísico de tercera categoría han querido aprovecharse de la coyuntura en la que vivimos y nos han confundido con su énfasis en los poderes y en las ganancias de un supuesto espiritualismo que, justamente, se ha denominado materialismo espiritual. El verdadero sentido de nuestro despertar no es ni la confusión o el dolor, sino probar el sabor de nuestra verdadera naturaleza, el sabor de la iluminación. A esta, los budistas tibetanos la llaman la joya que satisface todos los deseos. El concepto de la iluminación. Un discípulo se quedó dormido y soñó que había llegado al paraíso. Pero, para su asombro, vio que allí estaban sentados el maestro y los demás discípulos, absortos en la meditación. «¿Y esto es la recompensa del paraíso?», exclamó. «Si es exactamente lo mismo que hacíamos en la tierra». Entonces, oyó una voz que exclamaba, «Insensato. ¿Acaso piensas que esos que ves meditando están en el paraíso? Pues bien, eso es justamente lo contrario, el paraíso está en ellos». Anthony de Mello. La iluminación no es un lugar geográfico o un evento externo, no requiere de parajes especiales o de aislamiento. Más bien acontece cuando la realidad es percibida sin filtros ni descripciones intermediarias. Esta realidad, con mayúscula, se refiere a nuestra naturaleza original, la cual parecería ser igual a la que se encuentra en el fundamento de toda manifestación. Cuando un niño nace, su percepción no se encuentra estructurada. Tanto sus padres como la comunidad y la escuela se encargan de conformar su percepción de acuerdo con los moldes establecidos. Aquellas formas de sentir y ver el mundo que son aceptadas por la sociedad son recompensadas y las que no se ajustan, las que se oponen o contradicen las normas comunitarias, son castigadas. Poco a poco, y en un lapso que dura años, el niño aprende a permanecer en el estado que se le ha impuesto y a negar o reprimir las formas de ser cuya manifestación se ha castigado. Cuando este proceso se completa, la realidad y el sujeto que la percibe se separan y en lugar de una percepción fresca y directa de la realidad, ésta se filtra utilizando una descripción del mundo. Esta descripción no solamente limita la percepción, sino que la transforma y acomoda haciéndola congruente con las estructuras conceptuales que se han internalizado. El proceso de internalización hace innecesarios los controles externos asociados con los premios y castigos de la sociedad. El sujeto se ha convertido en un defensor y un exponente de las mismas estructuras que ahora actúan desde su interior sin darse cuenta de ellas. En otras palabras, la realidad se confunde con la estructura y la descripción aprendida y esta última se fija y se considera como la única válida. Se crea así un tema básico o un mito que no se puede ver como tal porque es el quien determina el sentir y la forma de ver. Puesto que la mayoría de los componentes de la misma comunidad han internalizado un similar mito y una parecida descripción, se sostiene esta por el acuerdo interpersonal. Sabemos ya, por los últimos descubrimientos neurofisiológicos, que los patrones de la actividad cerebral de un sujeto se transfieren a otros sujetos. El hecho de que un ser humano viva en un espacio en el cual se inscriban modos similares de actividad cerebral hace que sus propios patrones se refuercen y mantengan. En un experimento publicado en la década de los años 80, el autor de esta obra y Roy John del Brain Research Laboratory de la ciudad de Nueva York, demostramos que las expectativas que un sujeto tiene acerca de la realidad que percibe determinan cambios en su actividad cerebral acordes con las expectativas, las descripciones y estructuras conceptuales que posee, y no con la realidad. En otros experimentos, realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México, el autor y Julieta Ramos,
demostramos que los patrones cerebrales específicos de un sujeto afectan a otros sujetos, los cuales mimetizan en su cerebro la actividad de los cerebros circundantes. Por lo tanto, la forma de interpretar el mundo modifica la actividad cerebral y esta modificación se transfiere de cerebro a cerebro. Cuando alguien es capaz de darse cuenta de que su percepción de la realidad no es pura, sino determinada por el mito que ha hecho suyo y puede percatarse de las características y del poder de este último, da un primer paso hacia la iluminación. El estado de iluminación implica la desaparición de todo filtro en la percepción, tanto del entorno como del sí mismo. Esta desaparición hace que no exista preconcepción ni estructura de separación entre el sujeto y la realidad. Por lo mismo, el estado de iluminación no puede describirse, puesto que trasciende el razonamiento lineal. Si uno pudiese aniquilarse a sí mismo aunque fuera por un instante, yo digo que aún menos que por un instante, todo sería suyo, junto con todo lo que es en sí mismo, pero mientras que en cualquier grado tu mente está en ti o en cualquier otra cosa, sabrás tan poco de Dios como mi boca sabe del color o mi ojo acerca del sabor. Así de poco sabes lo que Dios es. Meister Eckhart. La aniquilación a la que se refiere Eckhart es del mito de identidad sostenido por las estructuras introyectadas, aquellas que confundimos con nuestra naturaleza real y que compartimos con los seres humanos que, como nosotros, han sido educados en forma similar y que, por lo tanto, nos perciben también en forma similar. La modalidad de la época es el determinado conjunto de campos de energía que los seres humanos perciben. La época determina el modo de percibir, determina cuál conjunto de campos de energía, en particular, de entre un número incalculable de ellos, será percibido. Manejar la modalidad de la época, ese selecto conjunto de campos de energía absorbe toda nuestra fuerza, dejándonos sin nada que pueda ayudarnos a percibir otros campos de energía, otros mundos. Don Juan Matus. Pero la iluminación no solo determina un cambio en la percepción externa, sino sobre todo un descubrimiento acerca de la naturaleza de quien percibe y un contacto íntimo con un sí mismo puro y libre de ataduras. Buda es el yo puro. Lama Lundup. La identidad personal sufre una verdadera expansión durante el proceso de desarrollo que desemboca en la iluminación. Generalmente, nos identificamos con nuestro cuerpo creyendo que la muerte del mismo conllevará nuestra desaparición total. Esta identidad se refuerza por la percepción que los otros tienen de uno mismo. Sin embargo, esta identidad es ilusoria y no corresponde con nuestra naturaleza esencial. Acerca de mi propia actualización, estos días es verdaderamente creativa y destructiva. Juego con transformaciones milagrosas, penetrando todas las circunstancias y en donde me encuentre no tengo nada más que buscar. Las circunstancias ya no son capaces de cambiarme. Si vienen estudiantes a buscarme, yo salgo para verlos. Ellos no me ven. Así me visto con toda clase de vestiduras. Los estudiantes inmediatamente empiezan a especular acerca de ellas, tomándolas con mis palabras. Todo esto es muy triste. Ciegos y rapados, hombres sin ojos, dependen de las vestiduras que uso, verdes, amarillas, rojas o blancas. Cuando me las quito y solo me pongo la vestidura de la pureza, los estudiantes ven un reflejo y se reúnen entre ellos con gozo. Y cuando me desvisto, ellos se desilusionan y corren sorprendidos asustados y se quejan de mi desnudez. Así es que yo les digo, ¿conocen en verdad a mí, quién se viste con todas estas vestiduras? Y súbitamente ellos voltean sus caras y me reconocen. Rinzai Jigen. El cuerpo, la mente, las emociones son otras tantas vestiduras del verdadero yo el cual se viste con ellas pero se encuentra en un lugar, fuera del espacio y el tiempo, más allá de todo concepto y explicación. El contacto con quien verdaderamente somos es la iluminación. En ella no desaparece la individualidad sino que se expande para abarcarlo todo. Todos los Budas y todos los seres sensibles no son otra cosa sino la única mente fuera de la cual nada existe. Esta mente, la cual no tiene inicio, no tiene nacimiento, es indestructible. No es verde ni amarilla y no posee forma o apariencia.
No pertenece a la categoría de las cosas que existen o no existen ni tampoco puede pensársele en términos de nuevo o viejo. No es ni larga ni corta, grande o pequeña porque trasciende todos los límites, medidas, nombres, trazos y comparaciones. Es lo que ves enfrente de ti, comienza a razonar sobre ello e inmediatamente caerás en el error. Es como el vacío sin límites que no puede ser medido. La única mente en sí es el Buda y no existe diferencia entre Buda y los seres sintientes, sensibles, excepto que estos últimos están apegados a las formas y buscan en el interior de la budeidad. Por el solo hecho de buscarla la pierden porque implica usar el Buda para buscar al Buda y usar la mente para encontrar la mente. Aun cuando lo intenten por completo no serán capaces de lograrlo. Ellos no saben que si pusieran un alto al pensamiento conceptual y olvidaran su ansiedad, el Buda aparecería frente a ellos porque esta mente es el Buda y el Buda es todos los seres vivos. No disminuye por manifestarse en seres ordinarios y no se engrandece por manifestarse en los Budas. Juan Po. Por lo tanto, el concepto de la iluminación indica que ésta aparece cuando un sujeto logra percibirse a sí mismo en unidad con una naturaleza que se encuentra en todo. La realidad a la que tiene acceso el iluminado es esa misma naturaleza que no admite separación alguna entre el observador y lo observado. Por otro lado, la iluminación no puede describirse sino solamente vivirse. Cuando alguien trata de llegar a la iluminación a través del pensamiento racional fracasa puesto que la iluminación trasciende a la mente condicionada. La vivencia de la iluminación. La iluminación no es una vivencia alejada de uno mismo ni se encuentra en un territorio imposible de alcanzar. Todos, más tarde o más temprano, nos iluminaremos porque tal estado es nuestra verdadera naturaleza. Aquellos momentos en los cuales uno recuerda quién es en realidad y se percata de la imposibilidad de definir su propio ser, son instantes en los que se prueba el sabor de la iluminación. Todo es paz con significado en un silencio conceptual total. La sensación no posee color ni sabor, no puede encontrársele forma ni geometría, se encuentra más allá de las palabras pero más cerca que la propia piel. No se puede limitar a la propia persona puesto que se siente que pertenece a cualquiera y a nadie en particular. No se encuentra en ella dato o información alguna pero al mismo tiempo su sabor es del conocimiento más amplio, el de una verdadera sabiduría acerca de la realidad. El sabor de la iluminación no está contenido en el tiempo ni ocupa espacio alguno, se encuentra en todos lados y en ninguno, pertenece a todos y a nadie, contiene todo el conocimiento en un vacío ausente de detalles. Todo el sabor de la iluminación es paradójico y el pensamiento que intentara describir o analizar su vivencia se rompería a sí mismo al no encontrar en ella asidero lógico, referencia concreta o particularismos. Su sabor conlleva, sin embargo, el conocimiento de su existencia al vivirla dentro de uno mismo. Cuando una hermosa tarde de primavera un amigo del pintor El Greco fue a visitar a este en su casa, lo encontró sentado en su habitación con las cortinas echadas. ¿Por qué no sales a tomar el sol?, le preguntó. Ahora no, respondió el Greco. No quiero perturbar la luz que brilla en mi interior. Anthony de Mello. La visión de lo global, de lo amplio y expandido es característica de lo iluminado, sin embargo, el sabor de la iluminación se da lo mismo ante una diminuta gota de agua que ante la percepción de una galaxia, y no depende del estímulo externo para activarse, sino de una vivencia que ya no reconoce dicotomías. Para él, simplemente, las cosas suceden. No digas, todos son conscientes. Di, existe conciencia, en la cual las cosas y los eventos aparecen y desaparecen. Nuestras mentes son únicamente olas en el océano de la conciencia. Como olas ellas van y vienen. Como océano ellas son infinitas y eternas. Conócete a ti mismo como el océano del ser, la matriz de toda existencia. Estas son obviamente metáforas, la realidad está más allá de toda descripción. Tú puedes conocerla únicamente convirtiéndote en ella. Cuando tú estás atado por la ilusión, yo soy este cuerpo, tú eres únicamente un punto en el espacio y un momento en el tiempo. Cuando la identificación del ser con el cuerpo deja de existir,
todo el espacio y el tiempo se encuentran en tu mente, la cual es una mera onda de la conciencia, la que es un darse cuenta reflejado en la naturaleza. El darse cuenta y la materia son los aspectos activos y pasivos del ser puro el cual está en ellos, pero simultáneamente los trasciende. El espacio y el tiempo son el cuerpo y la mente de la existencia universal. Mi sensación es que todo lo que sucede en el espacio y en el tiempo me sucede a mí, que toda experiencia es mi experiencia, toda forma es mi forma. Lo que me considero ser se convierte en mi cuerpo y todo lo que le acontece a ese cuerpo se vuelve mi mente. Pero en la raíz del universo existe la conciencia pura más allá del espacio y del tiempo, aquí y ahora. Sabe que aquello es tu ser real y actúa en correspondencia. Sri Nisargadatta Maharaj. Desde aquello, todo es amor unificado y puro, no porque no existan diferentes manifestaciones y una infinita variedad de formas, sino porque todas ellas se vislumbran como criaturas surgidas del mismo amoroso Padre y en sí mismas manifiestan la existencia de la única mente y del único corazón. Mi corazón se ha vuelto capaz de asumir cualquier forma, es la pastura de las gacelas y el convento de los monjes cristianos. Y un templo para los ídolos y la cavea de los peregrinos y las tablas de la Torá y el libro del Corán. Yo soy un seguidor de la religión del amor, no importa el camino que sus camellos transiten. Mi religión y mi fe es la verdadera religión. Inal Arabi. Todo, en la realidad física, está interconectado y es interdependiente. Los eventos aparecen y desaparecen cambiando de formas y características. Para la nueva física, lo anterior resulta evidente. Pero también lo es el hecho de que la observación de un evento lo modifica, de donde se deduce que la interconectividad e interdependencia también incluyen a la pareja observador-observado. En su búsqueda por lo inmutable y eterno, el contemplativo ha encontrado la guía del observador. Con un entrenamiento adecuado se puede observar cualquier cosa tanto del entorno como del interior de nuestra psique, y la impresión es que lo que se observa no afecta al observador sino al contrario imparte existencia a lo observado. Si uno le preguntara a la naturaleza, ¿por qué produce?, ella le respondería si pudiera entender la cuestión y hablar, no es necesario preguntar, sino comprender y callar como yo misma callo, pues no tengo la costumbre de hablar. ¿Qué es lo que hay que comprender? Que el ser engendrado es para mí un objeto de contemplación silenciosa, y el objeto natural de mi contemplación, soy engendrada para una tal contemplación, y tengo un gusto natural para la contemplación. Lo que en mí contempla produce un objeto de contemplar como los geómetras contemplando trazan las figuras. Pero yo no escribo nada, sino que contemplo, y las líneas de los cuerpos se producen como si salieran de mí. Yo tengo en mí la disposición de mi madre y de aquellos que me engendraron. También ellos han salido de la contemplación y yo he nacido sin que ellos sobren, y porque ellos son razones mejores que yo, y tales razones se contemplan a sí mismas, fui engendrada por ellos. Plotino. La observación engendra y crea además de servir como herramienta para encontrar, en uno mismo, aquello que permanece inmaculado y sin tachas en medio de la vorágine de los cambios y las transformaciones. Desde cualquier punto de la estructura del preespacio se puede observar la totalidad, entre otras razones porque en cada punto converge toda la información. A su vez, y de acuerdo a los últimos descubrimientos neurofisiológicos, todo evento es registrado por el cerebro, independientemente de su sutileza o de la distancia a la que se encuentre su fuente. Desde el punto de vista físico, existe espacio y distancia, y lo anterior, aunque revolucionario, se puede comprender utilizando la lógica normal. Sin embargo, desde la vivencia de la iluminación, el espacio y la distancia desaparecen lo mismo que la diferencia entre observador y observado. La imagen se ve a sí misma. El sonido se oye a sí mismo. Goenka. Es decir, la observación de un evento le da realidad, lo crea y engendra, y simultáneamente conecta al sujeto que observa con aquello, que se mantiene libre de cambios. La observación, como técnica de desidentificación, es excelente herramienta para reconocer el propio mito o tema básico, puesto que aun este se puede observar. Pero, ¿quién observa y no se altera independientemente de los cambios observados?
Es más, ¿quién engendró a la madre, la cual al contemplar creó todas las formas? Lo paradójico de la técnica de observación es que en última instancia debe abandonarse cuando surge la vivencia de la iluminación, en la cual la separación entre observador y observado desaparecen. Si tú confías en mí, créeme cuando te digo que tú eres la visión pura que ilumina a la conciencia y su infinito contenido. Date cuenta de esto y vive de acuerdo con ello. Si tú no crees en mí, entonces ve a tu interior preguntando, ¿qué soy yo? Focaliza tu mente en el yo soy, que es puro y simple. Descubre todo lo que tú no eres. Cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, tiempo, espacio, ser y no ser, esto o aquello, nada concreto o abstracto que puedas señalar eres tú. Una afirmación meramente verbal no va a servir, tú puedes repetir una fórmula interminablemente sin ningún resultado. Debes observarte a ti mismo continuamente, particularmente a tu mente, momento a momento sin descuidar nada. Esta testificación es esencial para lograr la separación del ser y del no ser. La percatación es primordial, es el estado original, sin comienzo, sin final, sin causa, sin soporte, sin partes y sin cambios. La conciencia es en el contacto, un reflejo en contra de una superficie, un estado de dualidad. No puede haber conciencia sin una percatación, no observación, pero un observador sí puede existir en la ausencia de la conciencia tal y como sucede en el sueño profundo. La percatación pura es absoluta, la conciencia es relativa a su contenido, la conciencia siempre lo es acerca de algo. La conciencia es parcial y cambiante, el observador es total, inmutable, calmo y silente. Es además la matriz común de toda experiencia. Puesto que es el observador lo que hace la conciencia posible, existe este observador en cualquier estado de la conciencia. Por lo tanto, la misma conciencia de estar consciente es ya un movimiento hacia el observador. El interés en tu flujo de conciencia te lleva al observador. No es un nuevo estado. Es inmediatamente reconocido como la existencia básica y original, que es la vida misma y también el amor y el gozo. Cuando la persona y el observador se ven como uno solo y se va uno más allá, se está en el estado supremo. Este no es perceptible porque es aquello que hace posible la percepción. Trasciende el ser y el no ser. No es ni el espejo ni la imagen del espejo. Es lo que es, la realidad, increíblemente sólida y fuerte. Sri Nisargadatta Maharaj. La fortaleza de la percatación se inscribe dentro del misterio de todo acto de observación, pero aún más en el estado en el cual dejan de existir el observador y lo observado como dos eventos separados. Esta ausencia de dicotomías se alcanza paradójicamente al observar, porque el observador es la semilla de aquello que se vivencia en la iluminación, la única mente, la naturaleza esencial, el yo puro, el absoluto. Nombres que no alcanzan a definir la vivencia de la iluminación ni la realidad a la que ésta hace referencia, pero que sirven para evitar caer en señalamientos concretos de la misma. La percatación y la técnica de observación son la semilla de aquello, porque al observar un sentimiento nos desidentificamos del mismo, al observar la mente nos salimos de la cárcel de nuestros propios pensamientos y al observar y contemplar el mito de nuestra propia identidad penetramos a la magia de un modo que ya no puede ser definido ni visto desde lo conocido. La entrada a la magia de la realidad se produce cuando desaparece todo lo conocido. En el chamanismo mexicano la técnica utilizada para lograr lo anterior se denomina silenciar los pensamientos. En el yoga de Patanjali, inhibir todas las fluctuaciones de la mente. En ambas tradiciones lo que se intenta es hacer desaparecer los filtros entre quien observa y la realidad, a fin de hacer caer toda descripción conocida de la misma. Puesto que este no es un tratado acerca de las técnicas para llegar a la iluminación, no tengo espacio para entrar en una discusión acerca de cómo lograr la desaparición de los intermediarios de la percepción. Sin embargo, no resisto la tentación de mencionar que estos solo se desvanecen si primero se les acepta, se les ama y se les conoce. Cuando esto ocurre, basta la observación de los mismos para que se les trascienda. El observador se encuentra más allá de toda descripción y filtraje,
por lo cual la posibilidad de observar el tema de la identidad ya es situarse fuera de ella y penetrar al mundo mágico de la ausencia de intermediarios entre el sujeto y la realidad. La sensación que se produce cuando se trasciende la descripción conocida del mundo es de asombro, ignorancia y magia. Mientras más avanza uno, menos sabe. Lao Tzu. Sin embargo, no es la misma ignorancia que existe al iniciar la travesía. Bien podría llamársele ignorancia iluminada, porque en ella se es consciente de la magia del mundo y de la imposibilidad de explicarla. De la misma forma, uno mismo es visto en ignorancia iluminada, porque a cada instante uno se es nuevo para sí mismo. El conocimiento de la propia ignorancia se encuentra más cerca de la vivencia de la iluminación que la ignorancia del propio conocimiento. Ni más ni menos, todo lo que la imaginación puede imaginar y el entendimiento recibir y entender en esta vida, no es, ni puede ser, medio próximo para la unión con Dios. San Juan de la Cruz. La desaparición de los intermediarios de la percepción no llevaría a la vivencia de la iluminación si ésta no existiera. En un mundo sin luz sería inútil que un recién nacido abriese sus párpados. En el chamanismo mexicano se afirma que todo lo que un hombre de conocimiento necesita para acceder al espíritu es ahorrar su energía. Si el espíritu no existiese, ningún ahorro de energía tendría la menor utilidad. De la misma forma, si la iluminación no fuese un estado con existencia real, asociado con la naturaleza esencial existente, el acabar con los filtros de obstrucción a lo único que conduciría sería al caos absoluto. La realidad debe existir. De lo contrario, la idea de lograr vivenciarla desembocaría en el vacío de la inexistencia. Esta realidad, de acuerdo con las más grandes tradiciones, es una y al mismo tiempo se la encuentra en todas las cosas. Cuando las 10.000 cosas son vistas en su unidad, retornamos al origen y pertenecemos en donde siempre hemos estado. Sentesen. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La Biblia. El sabor de la iluminación es la vivencia de la unidad. El amado es todo en todo, el amante únicamente lo filtra a él. El amado es todo lo que vive, el amante es una cosa muerta. Jalauddin Rumi. Por ello, porque se la encuentra en cada una de las 10.000 cosas, la realidad y su vivencia, la iluminación, está tanto en la vida cotidiana como en el aislamiento monacal porque se encuentra en uno mismo. Los mitos de la identidad y la magia de la realidad. En forma sistemática, el yoga le enseña al hombre a buscar la divinidad dentro de sí mismo paso a paso y con eficiencia. Él deja de identificarse con el cuerpo externo y se acerca hacia el ser interior. Procede desde el cuerpo hasta los nervios y desde los nervios hacia los sentidos. Desde los órganos sensoriales él penetra a la mente, la que controla las emociones. A partir de la mente penetra al intelecto quien guía la razón. Del intelecto, su camino lo guía hasta la voluntad y de allí a la conciencia, chitta. El último paso es el de la conciencia de su yo, su ser real, atma. Antes de explorar el desconocido, atma, el aprendiz debe aprender a conocer su cuerpo, mente, intelecto y ego, los cuales son conocidos. Cuando conoce lo conocido, en su totalidad, este se une penetrando lo desconocido, como ríos que desembocan en el interior del mar. En ese momento él experimenta el más sublime estado de gozo, Ananda. El yoga es la unión del yo individual, Jivatma, con el yo universal, Paramatma. B.K.S. Iyengar. A falta de un maestro plenamente realizado, la vida se encarga de enseñarnos la ilusión de los apegos y los peligros que se derivan de las identificaciones parciales. Existe guía a no dudarlo porque, queriéndolo o no, todos participamos del mismo ser y éste posee el poder y la dirección de un desarrollo que, cuando se ve bloqueado, reacciona. Las reacciones del poder ante las obstrucciones se viven como muertes. Los chamanes mexicanos llaman a la muerte la tumbadora y la ven como una consejera y aliada. No se trata de un masoquismo primitivo, sino de la máxima sabiduría. La tumbadora continuamente busca víctimas y lo que ataca en ellas es lo que puede y debe morir, los apegos, las dependencias y las identidades relativas. Cuando ataca,
El brujo reconoce en este acto el consejo más sublime, le dice que debe abandonar para renacer. La muerte como consejera le recuerda, además, la fragilidad de la vida, la existencia de un más allá y las fallas de impecabilidad en las cuales ha incurrido. El poder se manifiesta a través de la tumbadora y en sus actos se vislumbran patrones y lecciones alejadas del azar y la casualidad. Lo que debe de morir es aquello que tiene como destino la muerte. Lo que perdura es aquello que se encuentra más allá de la muerte, lo que la tumbadora no puede hacer caer porque no encuentra en ello punto de apoyo ni asidero fijo. Por ello, el hombre de conocimiento halla en la impecabilidad el arma suficiente y poderosa para resistir los embates de la tumbadora. Pero para penetrar al universo del pensamiento, en donde todo es lo mismo, tú debes de abandonar tu ego y olvidar todos tus problemas. Tú no puedes alcanzar este nivel si te apegas a las cosas físicas y mundanas. Porque entonces, tú estás ligado a la división entre lo bueno y lo malo, aquello que está incluido en los 7 días de la creación. ¿Cómo entonces tú puedes aproximarte a un estado que se encuentra más allá del tiempo, en el cual reina la absoluta unidad? Más aún, si tú te consideras como algo y solicitas satisfacer tus propias necesidades, entonces Dios no puede vestirse a sí mismo en ti. Dios es infinito y ningún recipiente lo puede contener de ninguna manera, excepto cuando una persona se hace a sí mismo como nada. El Maghid de Mezricher. La impecabilidad consiste en el saber fluir en el presente para cumplir la voluntad divina convirtiéndose en su instrumento. La importancia personal es el mayor obstáculo en ese fluir. La consideración de que somos como un objeto, fijo e inamovible nos hace rígidos e incapaces de ser llenados por la gracia. El poder se manifiesta en quien ha dejado atrás su historia personal, su ego y sus máscaras de identidad, pero ya no como muerte sino como vida llena y bendita. También aquí admirablemente se libra de las manos de los 3 enemigos, demonio, mundo y carne, porque apagándose el sabor y gusto sensitivo acerca de las cosas, no tiene el demonio, ni el mundo, ni la sensualidad, armas ni fuerzas contra el espíritu. San Juan de la Cruz. Lo que para el chamán es la muerte, para San Juan de la Cruz es la noche oscura de los sentidos. Pues como el estilo que llevan estos principiantes en el camino de Dios es bajo y que frisa mucho con su propio amor y gusto, queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo modo de amor a más alto grado de amor de Dios, y librarlos del bajo ejercicio del sentido y discurso, y ponerlos en el ejercicio del espíritu, en que más abundantemente y más libres de imperfecciones pueden comunicarse con Dios. San Juan de la Cruz. En la noche oscura de los sentidos, lo que antes satisfacía, deja de hacerlo y la identidad asociada con lo sensorial cae herida de muerte, pues se comienza a vislumbrar la existencia de algo más abstracto y más cercano a la naturaleza original. El bebé recién nacido no se distingue a sí mismo como separado de su madre, su identidad es amorfa y difusa. Poco a poco aprende a diferenciar su cuerpo de los objetos, siente más cercano así el dolor de una quemadura en su propio dedo que en el del vecino. Su cuerpo adquiere límites y esa es su primera identidad. Se separa del entorno y deja de confundirse con él. Lo que satisface su cuerpo está bien y lo que lo daña mal. El apego al placer y el rechazo al dolor lo hacen sobrevivir y lo protegen, evitándole contactos peligrosos y favoreciendo un desarrollo corporal libre de mutilaciones. Pero el apego al placer y la dependencia al mismo, cuando no se contraponen con un desarrollo espiritual sano, provocan más dolor que el que pudieran evitar. Más tarde o más temprano acontecerá que los objetos que brindan placer y de los que dependemos desaparecen o no son accesibles y entonces la vivencia será de carencia, dolor y muerte. Los banqueros lanzándose por las ventanas de sus edificios en Wall Street durante la crisis de la bolsa de 1930 fueron el más claro ejemplo del efecto de confundir la propia identidad con las posesiones materiales. No importa el nivel de abstracción del objeto del que se depende, el dinero o ideología, cuando el yo se confunde con su presencia, su ausencia se vive como una muerte. Si se sobrevive, se comprende que la ausencia o presencia del objeto del apego eran menos esenciales que la vida misma y su bienestar. De muerte en muerte se comienza a vislumbrar algo libre de dependencias, algo que siempre permanece y que no cambia.
En la cumbre del conocimiento místico se descubre que solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús. Y que para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. San Juan de la Cruz. La ausencia de identidades concretas no es la carencia de individualidad. Por lo contrario, y como ya mencioné, el proceso conlleva a una expansión en la que el yo, que primero se identificaba con el cuerpo, con las posesiones, el sexo, con el dinero, las emociones, la belleza física, los pensamientos, etc., comienza a abarcarlo todo y nada al mismo tiempo. Durante esta expansión comienza la conciencia de la magia de la realidad. Del poder depende la decisión del número de muertes necesarias para saltar de una concepción estructurada del mundo a otra en la cual éste comienza a percibirse distinto, más lleno, expandido y mágico. Cada quien tiene su propio camino y los senderos por los que transita son únicos y no repetibles. Dice el dicho que Dios ama más a quien más castiga. Interpretado a la luz del proceso de muerte y desapego, significa que quien mayor número de dependencias ha tenido que trascender, más lejos llegará en su vivencia de sí mismo y en su capacidad para descubrir y disfrutar la magia de la realidad. Esta última se encuentra allí, toda presente sin necesidad de ser creada, pero sí contemplada, porque también la realidad se debe regocijar cuando alguien se vuelve capaz de percibirla tal cual es, sin tergiversaciones ni filtros. Eso mismo siente el ser humano cuando tiene la gran fortuna de ser amado tal cual es, sin condiciones ni máscaras. El amor incondicional es todo dador. La persona que verdaderamente ama, no espera nada a cambio, ni siquiera la correspondencia de su amor. Para percibir la magia de la realidad, ésta debe amarse de la misma forma, sin esperar restituciones por ese amor. Es una ley de la existencia que quien ha luchado por conseguir algo sin lograrlo, lo obtenga en el momento en el cual abandona el deseo. Es como si este último actuara como un bloqueo, como una pared energetizada que impide la fluidez. En el momento en el cual la pared cae, entonces, si el poder lo decide, aparece lo deseado sin obstrucción. Algunas sectas han utilizado esta regla para cumplir sus objetivos, desear sin desear. Sin embargo, como metodología propositiva su uso es poco ambicioso, puesto que estructura sus propios límites y los basa en consideraciones muy disminuidas con respecto a lo que acontece cuando el abandono del deseo es real. Allí, lo que debe suceder sucede y quien haya comprendido que la perfección existe en la realidad tal cual es, nunca deja de asombrarse por la sincronía y exactitud de todo lo que acontece. Ello es parte de la magia de la realidad y su belleza. Un determinado nivel de identidad significa un específico filtro de la realidad. Todos los que comparten tal nivel se relacionan entre sí, por así decirlo, solidifican su visión, obligando a la banda de la realidad con la que interactúan a seguir sus mandatos y a conformarse con su estructura. La solidificación de una identidad puede inclusive llegar a ser territorial. El llamado carácter nacional no es otra cosa más que una identidad compartida por una comunidad en un territorio propio y sostenida por una historia común y una serie de símbolos y costumbres. La calidad de la materia depende de la calidad de la conciencia. Una visión expandida de la realidad posee mayor calidad que una percepción rígida y limitada de la misma. La realidad se presenta en múltiples formas, pero ¿cuál de ellas es más real que las otras? Todas son reales, pero se diferencian en su calidad y en su magia. Las sociedades del primer mundo, absolutamente predecibles, en las cuales todo está programado, asegurado y perfectamente calculado, han perdido la fe y no admiten desviación alguna. Padecen de una hipertrofia tecnológica y de un subdesarrollo espiritual notable. Las sociedades con un subdesarrollo tecnológico mantienen su fe y aceptan la impredictibilidad. La vida en ellas es más emocionante y mágica. La vida natural de los pueblos primitivos estaba repleta de magia. Todo en ellos poseía vida y conciencia. En cambio, en las ciudades industrializadas de Occidente existe una frontera tajante entre la mente y la materia.
La no vida se ha extendido en su seno y sus habitantes han dejado de cumplir el dictum asídico que otorga significado a la existencia, a saber, la misión del hombre es rescatar la conciencia de toda materia. El resultado de la enajenación es aterrador: suicidios, drogadicción y aburrimiento. Cuando un ser humano deja de encontrarle sentido a su existencia y comienza a verlo todo como repetitivo y habitual, tiene, al menos, 4 opciones posibles. La primera es el suicidio. Esta es la peor estrategia, puesto que las consecuencias para aquello que sobrevive tras la muerte corporal son nefastas. La segunda opción es aceptar la inexistencia del ser y conformarse sin esencia. Aquellos que optan por esta opción son los clientes favoritos de las compañías farmacéuticas transnacionales. A la tercera opción el budismo la llama tomar refugio. La difusión de conocimientos y técnicas de desarrollo a la que me refería al principio son un reflejo de la decisión del poder de ofrecer la única alternativa amorosa para quien ha perdido toda esperanza. Tomar refugio resulta de un acto de desesperación total. Nada satisface y nada llena. Todas las promesas de la revolución tecnológica se han vivido hasta la saciedad y ninguna satisface verdaderamente. El anhelo humano más válido, el de encontrar significado en la vida, amor, motivación y gozos reales, no ha sido cumplido. ¿Quién ha tenido la suerte de llegar al fondo de la desesperanza sin acudir a las 2 primeras opciones y sin acabar con la cuarta, drogadicción y la muerte neuronal que resulta de la misma? Al tomar refugio en alguna tradición espiritual genuina, se abre a la posibilidad de reencontrar la esencia y la naturaleza real. La magia de la realidad se manifiesta a partir de los niveles subatómicos. Los físicos han descrito paradojas tales como que una misma partícula pueda pasar simultáneamente a través de 2 orificios separados y por ninguno al mismo tiempo. En una serie de experimentos recientes se demostró que si 2 partículas interactúan o surgen del mismo emisor radioactivo y más tarde se separan en el espacio, la modificación en una de ellas provoca una alteración similar en la otra. Este efecto parece ser instantáneo, contradiciendo así todos los conceptos de tiempo y espacio que se derivan del sentido común. Partículas pueden crearse a partir de la nada o desintegrarse en ella, y otros ejemplos tales como que la luz es prácticamente tragada por un agujero negro son cada vez más estudiados. El físico de frontera está tan acostumbrado a considerar al tiempo y al espacio como relativos y a pensar que existe una inseparabilidad básica entre observador y objeto observado, que afirmaciones como la siguiente ya empiezan a ser comunes entre los hombres de ciencia. Decimos que las entidades físicas son solamente un extracto de lecturas de indicadores y que por debajo de ellas existe una naturaleza que está unida a la nuestra. Una de las más ambiciosas aspiraciones de la física es hallar la base o fundamento de todo campo energético y de toda partícula material. A esta búsqueda del campo unificado, dedicó Alberto Einstein los últimos años de su vida sin éxito. Actualmente, se mencionan las supercuerdas como el último reducto de la realidad física a partir del cual se crean todas las partículas elementales. La teoría de las supercuerdas afirma que microfilamentos de dimensiones diminutas existen por debajo de la realidad de las partículas elementales. Estas supercuerdas interactúan entre sí dando lugar a los electrones, protones, mesones, muones, etc. Los que han dejado de ser elementales para, en cambio, considerarse como compuestos derivados de la unión de supercuerdas. Los físicos más adelantados, sin embargo, dudan que las supercuerdas sean el nivel más básico y afirman que aún por debajo de ellas existe otro nivel más fundamental al que denominan látice del espacio-tiempo, estructura preespacial. La látice se conceptualiza como una matriz hipercompleja, un enrejado o celosía de coherencia y simetría absolutas. La aparición de una partícula se explica como resultado de la distorsión de la látice en alguna de sus porciones. La clase de partículas depende de las características de la distorsión. De esta forma, cualquier objeto material, a partir de las partículas elementales, posee una naturaleza dual. Por un lado, corpuscular y, por el otro, ondulatorio. Esto último no está lejos de la vivencia del místico, quien sabe que la realidad absoluta de los objetos es ilusoria. Aquel que percibe la impermanencia, para él la percepción de la insubstancialidad se manifiesta por sí misma.
Y en aquel que percibe la insubstanciabilidad, el egoísmo es destruido. Como resultado, aun en la vida presente, uno logra la liberación. La comprensión de la impermanencia lleva automáticamente a entender la insubstanciabilidad y el sufrimiento, y quien se da cuenta de estos hechos naturalmente se acerca al camino que lleva hacia la liberación del sufrimiento. Todas las cosas creadas son impermanentes. Cuando uno observa esto con entendimiento, entonces uno se desapega del sufrimiento, y este es el camino de la purificación. Buda. Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la ciencia contemporánea es el entender la relación entre la conciencia y la materia. A este problema la psicofisiología lo denomina la interrogante psicofísica. En su más elegante forma, esta interrogante podría plantearse de la siguiente manera: ¿cómo es que a partir de la actividad física de la masa cerebral aparece la conciencia y la percepción? La teoría más revolucionaria que ha intentado contestar la pregunta psicofísica es la teoría sintérgica, la cual afirma que el cerebro es capaz de distorsionar la latice del espacio-tiempo, y que cuando esta distorsión alcanza cierto grado de complejidad, aparece el mundo tal y como lo percibimos. Puesto que aún el espacio es un producto de la percepción, la latice del espacio-tiempo es una estructura preespacial. Según esta misma teoría, la interrogante psicofísica no ha podido ser contestada ni nunca lo será, por la sencilla razón de que está mal planteada. No se puede descubrir cómo la conciencia surge de la materia simplemente porque no existe la materia. Lo único que existe es la conciencia en diferentes niveles de complejidad. La latice misma en su estado puro no distorsionado es la conciencia pura. El cerebro, al distorsionar la latice, penetra en los diversos niveles de la conciencia. Solo así es posible comprender la que quizá constituya la percepción más iluminada de la realidad, aquella en la que el contemplativo se percata de que la imagen se ve a sí misma y el sonido se oye a sí mismo. Goenka. La imagen se ve a sí misma, significa que no existe sujeto alguno que la perciba. Quiere decir, además, que no hay tal cosa como un mundo que se pueda percibir. Si no existe ni sujeto ni mundo, entonces ¿qué existe? Cuando la monja Chiyono estudiaba Zen bajo la guía de Buko de Engaku, ella era incapaz de lograr los frutos de la meditación por un largo periodo. Por fin una noche de luna transportaba agua en un viejo recipiente sostenido por bambú. El bambú se rompió y el fondo se cayó fuera del recipiente, y en ese mismo instante Chiyono se liberó. Como conmemoración, ella escribió un poema. De esta forma y de esta otra yo trataba de salvar el viejo recipiente porque el amarre de bambú se estaba debilitando y a punto de romperse. Por fin, el fondo se cayó. No más agua en el recipiente. No más luna en el agua. Chiyono. Cuando la noción de la existencia separada de quien ve y del objeto visto desaparecen, lo único que persiste es la visión sin separaciones ni divisiones. Entonces comienza la magia de la realidad, porque ésta fluye sin conceptos ni estructuras artificiales. Subhuti, discípulo de Buda, descubrió de pronto la riqueza y la fecundidad del vaciamiento de sí, cuando cayó en la cuenta de que ninguna cosa es permanente ni satisfactoria y de que todas las cosas están vacías de yo. Y con este talante de divino vaciamiento se sentó, arrobado, a la sombra de un árbol, y de repente empezaron a llover flores alrededor de él. Y los dioses le susurraron: estamos embelesados con tus sublimes enseñanzas sobre el vaciamiento. Pero si yo no he dicho una sola palabra acerca del vaciamiento. Es cierto, le replicaron los dioses, ni tú has hablado del vaciamiento ni nosotros te hemos oído hablar de él. Ese es el verdadero vaciamiento. Y la lluvia de flores siguió cayendo. Todas las tradiciones han intuido que la operación indispensable para lograr la percepción de la realidad es el logro del vacío. Sin embargo, cada una de ellas ha utilizado una diferente técnica para lograr lo mismo. En el yoga clásico de Patanjali, este vacío se logra a través del control. El yoga es impedir, por el control, que la sustancia, o elemento fundamental, que constituye la mente, chitta, tome diversas formas, Britis, Patanjali. En el chamanismo mexicano,
La técnica consiste en terminar con la identificación con lo material. En el cristianismo medieval representado por Meister Eckhart, comienza, por lo tanto, primero con tu yo y olvídate de ti mismo. Si tú no te desembarazas de tu yo, entonces cualquier otra cosa que apartes de ti seguirá encontrando obstáculos e inquietud. La gente busca en vano la paz creyendo que se encuentra en el mundo exterior, en lugares, gentes, técnicas, actividades o en la lucha del mundo, en la pobreza y en la humillación cualquiera que sea su nivel, pero no encontrarán la paz de esta manera. Buscan en la dirección equivocada y mientras más tiempo le dediquen a esta búsqueda menos encontrarán lo que anhelan. Van como quien ha perdido su camino, mientras más lejos vayan más se perderán. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es necesario primero negarse a sí mismo y al hacer esto todo lo demás quedará negado. Meister Eckhart. En San Juan de la Cruz el mensaje es claro. ¿A quién enseñará Dios su ciencia y a quién hará entender su audición? A los destetados de la leche, a los desarrimados de los pechos, en lo cual se da a entender que para esta divina influencia no es la disposición la leche primera de la suavidad espiritual ni el arrimo del pecho de los sabrosos discursos de las potencias sensitivas que quitaba el alma, sino el carecer de lo uno y el desarrimo de lo otro. San Juan de la Cruz. En el judaísmo. Debes incluirte a ti mismo en la unidad de Dios, la cual es la existencia imperativa. Sin embargo, tú no serás merecedor de esto si primero no te nulificas a ti mismo. Es imposible nulificarte a ti mismo, a menos que utilices la meditación Hitbodedut. Cuando tú meditas y expresas tus pensamientos espontáneos a Dios, tú puedes merecer la nulificación de todo deseo y hábito maligno. Entonces serás capaz de nulificar tu ser físico completo y entonces quedar incluido en tu raíz. Ve allí y medita limpiando tu corazón y tu mente de todo asunto mundano. Serás entonces merecedor de lograr un aspecto real y verdadero de la autonulificación. Meditando en la noche y en un lugar aislado usa la mayor cantidad de oraciones y pensamientos hasta que nulifiques un deseo o un impulso. Entonces sigue meditando para nulificar otro impulso y deseo, continúa de esta forma hasta que logres nulificar todo. Si persiste alguna traza de ego, trabaja hasta nulificarla. Continúa hasta que nada quede. Si tú eres verdaderamente merecedor de tal nulificación, entonces tu alma será incluida en su raíz y origen quien es Dios, la existencia necesaria. Todo el mundo será entonces incluido en esta raíz junto con tu alma. Rabbi Nachman. En el Islam. El sufismo es esto, que las acciones le sucedan al sufí, siendo hechas en él, conocidas únicamente para Dios y que él siempre esté con Dios en una forma que solo sea conocida por Dios. El sufismo es poseer nada y ser poseído por nada. El sufismo es libertad y generosidad y ausencia de autoinhibición. Es esto, que Dios te haga morir a ti mismo y te haga vivir en él. Existen tres cosas que un hombre debe practicar. La primera es que con tu mente, tu lengua y tus actos declares que Dios es uno, y entonces, habiendo declarado a Él como uno y habiendo declarado que nadie te beneficia o daña a ti, excepto Él, tú dediques todos tus actos únicamente a Él. Si tú realizas aunque sea un solo acto para el beneficio de otro que no sea Él, tu pensamiento y acción serán conceptos, porque el motivo para actuar para el beneficio de otro debe ser o la esperanza o el miedo, y cuando actúas por la esperanza o el miedo de otro que no sea Dios, quien es el Señor y sostén de todas las cosas, tú has adoptado otro Dios para honrar y venerar. Segundo, mientras tú hables y actúes en la creencia sincera que no existe otro Dios excepto Él, debes confiar en Él más que en el mundo del dinero, del tío, de tu padre o madre o cualquiera que viva sobre la tierra. Tercero, cuando tú hayas establecido estas dos cosas, a saber, creencia sincera en la unidad de Dios y fe en Él, tú estás obligado a estar satisfecho con Él y no enojarte con cualquier cosa que te mortifique. Cuidado con el enojo. Deja que tu corazón esté siempre con Él y que no se aleje de Él en ningún instante. Sajid de Balkh. En el budismo zen. Oh venerables señores. Deben de reconocer al hombre, yen, que juega con estas sombras,
que es la fuente de todos los Budas y el refugio que toman los seguidores del camino en donde quiera que estén. No es ni en su cuerpo, ni su estómago, ni su hígado, ni su riñón, ni el vacío del espacio, el que expone el Dharma y lo escucha. ¿Quién es entonces el que entiende todo esto? Es el que está justamente frente a ustedes, con plena conciencia, sin una forma visible y en la brillantez solitaria. Este uno sabe cómo hablar sobre el Dharma y cómo escucharlo. Si ustedes pueden ver esto, no se diferencian de ninguna manera de Buda y los patriarcas. El que así entiende, no es interrumpido a través de todos los periodos del tiempo. Está en todas partes que nuestros ojos pueden abarcar. Solo nuestros obstáculos afectivos interceptan la intuición. Por nuestras imaginaciones, la realidad está sujeta a diferenciación. Por tanto, sufriendo una diversidad de dolores, transmigramos al triple mundo. De acuerdo con mi opinión, nada es más profundo que este uno, y por este cada uno de nosotros puede obtener su emancipación. Oh seguidores del camino. El espíritu es informe y penetra los 10 cuartos. Con los ojos es el ver, con los oídos es el oír, con la nariz siente los olores, con la boca discute, con la mano recoge, con las piernas camina. Rinzai Jigen. En el pensamiento hindú, para el que se ha liberado de su pasión por la existencia, es muy simple. Para el que está dormido, es difícil. Yo soy esto se refiere solo al placer de ser, esa presencia es el soy. Este sentido del soy es en sí una diminuta punta de alfiler, pero se manifiesta, se expresa en una explosión que no tiene límites. Esa inmensidad no puede existir sin la aparición previa de esa ínfima presencia yo soy. Esa fuerza universal, expresión del yo soy, se manifiesta en una multitud de nacimientos y de muertes. Tú, por tu parte, la consideras como una sola entidad, como que yo he nacido y voy a morir. Ahí está tu error. Esa fuerza vital nace de innumerables formas y cada una de estas formas lleva dentro también su propia muerte. Este es el gran juego de la fuerza vital, pero tú solo quieres tener en cuenta un elemento aislado. Tú te dices: he nacido, y por consiguiente, moriré y volveré a nacer de nuevo. Formas estos conceptos como individuo, pero eres inseparable del conjunto de esta fuerza en movimiento. La realidad no tiene que ver con una voz ni con nada. Todo lo que puedas percibir solo puede tener relación con la conciencia. Cuando dices medito, se trata, una vez más, de la conciencia. Ella es la que medita, porque, cuando te hayas unido a tu verdadera naturaleza, no necesitarás ya meditar. Al no ser nada, no podrás hacer nada. La no acción es tu propia naturaleza. Tiene su propia luz. Tal autoluminosidad no es sino la autoluminosidad. El movimiento de la conciencia va siempre del pasado al futuro. La conciencia no puede anclarse en el presente. En este paso continuo del pasado al futuro atraviesa el instante que llamamos presente. Esta conciencia en sí, que no tiene ni pasado, ni futuro, es la realidad. Sri Nisargadatta Maharaj. Esta similitud entre todas las tradiciones quiere decir que la experiencia que ellas señalan como meta es la misma. Esta meta, sin embargo, es al mismo tiempo principio. También en esta consideración todos los grandes iluminados están de acuerdo. Por ello, en el judaísmo al estado de iluminación se le denomina Ein Sof, que significa sin final. Aquello que no tiene fin, que es meta y simultáneamente principio, se le reconoce como la realidad cuando es percibido. Los filtros de la realidad y su psicofisiología. Considero las posiciones de reyes y gobernantes como si fuesen motas de polvo. Observo los tesoros de oro y gemas puras como puñados de ladrillos y piedras. Veo las más finas telas de seda como túnicas raídas. Percibo la multitud de mundos en el universo como diminutas semillas de fruta y los más grandes lagos de la India como una gota de aceite en mi pie. Percibo las enseñanzas del mundo como las ilusiones de los magos.
Discierno las más sublimes concepciones de la emancipación como los brocados dorados de un sueño y miro el camino sagrado del iluminado como flores que aparecen en nuestros ojos. Veo la meditación como el pilar de una montaña. Contemplo los juicios de correcto y equivocado como la danza serpentina de un dragón y el encumbramiento y la caída de las creencias como los restos dejados atrás por las 4 estaciones. Buda. ¿En qué nivel vivía el Buda histórico como para poder percibir la realidad en la forma como lo hacía? Parecería como si los grandes iluminados que la especie humana ha parido, pudieran ver con claridad lo que los demás solo alcanzamos a intuir o soñar. Ellos han señalado que la vivencia de la realidad es posible para cualquiera que sea capaz de dejar atrás los filtros y obstáculos asociados con el ego, la autoimportancia, las identidades y legados de la historia personal y los apegos. Se ha discutido mucho si este acceso a la iluminación puede ocurrir en forma instantánea o si, por el contrario, requiere de un trabajo lento y paciente de purificación. También se ha cuestionado si existen condiciones genéticas que ayudan o entorpecen su logro. Acerca de esta segunda pregunta, la respuesta es un tajante no. No importa en qué lugar haya nacido el candidato a la iluminación o la raza a la que pertenezca o el estrato social de donde provenga, y de esto existen sobrados ejemplos extraídos de todas las culturas, todos nos iluminaremos algún día. En lo que se refiere al primer cuestionamiento no existe acuerdo. Existen ejemplos de seres que para lograr la iluminación tardaron años enteros durante los cuales probaron diferentes técnicas y procedimientos hasta hallar la clave. El mismo Buda histórico, nacido como príncipe en una familia real, decidió abandonar todo confort y durante años probó el ascetismo y la mortificación corporal al lado de los renunciantes hindúes. Abandonó estas prácticas al descubrir que no lo llevaban más que a la miseria corporal y decidió meditar debajo de un árbol y no dejar de hacerlo hasta iluminarse o morir en el intento. Después de 8 días, al ver una estrella comprendió que no existía diferencia alguna entre él y la estrella y que la realidad de la existencia de una solamente era la verdadera iluminación. Dijo entonces, comprendo ahora que soy el único uno. El acceso a la realidad fue instantáneo pero, al mismo tiempo, el producto de toda una vida de discriminación y pruebas, muertes y purificaciones, desapegos y entendimiento. Ramana Maharshi representa el caso de una iluminación súbita, sin aparente preparación previa. Estando solo una tarde en la casa de su tío, al sur de la India, y apenas con 17 años de edad, señala, un súbito y violento miedo a la muerte me sobrecogió. El choque del miedo a la muerte hizo que mi mente se dirigiera hacia mi interior y me dije a mí mismo mentalmente, ahora la muerte ha llegado, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que está muriendo? Este cuerpo muere. Bueno, entonces, me dije a mí mismo, este cuerpo está muerto. Será llevado rígido al campo de las cremaciones y allí quemado y reducido a cenizas. Pero con la muerte de este cuerpo yo estoy muerto, ¿soy yo mi cuerpo? Mi cuerpo se encuentra inerte y en silencio, pero yo siento la fuerza completa de mi personalidad y aún la voz de yo dentro de mí pero aparte de él. ¿Así es que soy el espíritu que trasciende el cuerpo? El cuerpo muere pero el espíritu que lo trasciende no puede ser tocado por la muerte. Esto significa que yo soy el espíritu que nunca muere. Esto no era un pensamiento tedioso, me iluminó vívidamente como una verdad que percibía directamente, casi sin algún proceso de pensamiento. Yo era algo muy real, lo único real acerca de mi estado actual y toda la actividad consciente conectada con mi cuerpo se encontraba centrada en ese yo. A partir de ese momento y para siempre el yo o ser se focalizó en sí mismo con una fascinación poderosa. El miedo a la muerte desapareció totalmente a partir de ese momento. Otros pensamientos pueden venir e irse como las diferentes notas musicales, pero el yo continúa como el tono fundamental y siempre presente que matiza y conjunta todas las otras notas. Aun cuando el cuerpo permanece platicando, leyendo o haciendo cualquier otra cosa, yo me encuentro centrado en yo. Previamente a esa crisis, yo no tenía una percepción clara de mi ser y no me atraía conscientemente. Inclusive no sentía ningún interés perceptible o directo en él, mucho menos cualquier inclinación a permanecer permanentemente en él.
Ramana Maharshi. Desde un punto de vista analítico, descriptivo o aún anatómico, la realidad del iluminado es esa totalidad que no requiere de sujeto alguno para percibirse a sí misma, la de la imagen que se ve a sí misma o el sonido que se oye a sí mismo, dicho en otra forma, lo que aparece en la conciencia. Pero desde el punto de vista de la vivencia directa, el sabor de la iluminación es el yo de Ramana Maharshi, que parecería ser el mismo ser de todos. Esta fascinante igualdad entre la totalidad y la sensación directa del yo indica que en cualquier nivel de identidad yoica se encuentra la semilla de la iluminación. En otras palabras, los filtros de la realidad son pantallas semi-opacas que en cada uno de sus estratos dejan pasar, disminuida y matizada pero siempre presente, a la realidad. No podría ser de otra forma y, así, existe otro camino hacia la iluminación que no implica el control, la inhibición o la vacuidad, sino todo lo contrario, la aceptación y la inclusión. Si el yo se encuentra presente en cualquier vivencia de la individualidad, en cualquier yo por alejado que esté de la unidad, el camino para llegar a esta última implica amar y aceptar todos y cada uno de los estratos yoicos, incluyendo al ego. No existe nada nuevo bajo el sol, dice el dicho, y aun en este descubrimiento de la aceptación como camino, los budistas han sido pioneros. En el budismo tántrico, una técnica usada para lograr la iluminación es utilizar la fuerza de toda emoción, incluyendo la de la pasión más efervescente, como impulso. En el chamanismo mexicano también se menciona la existencia de un estado sublime que resulta de la percepción simultánea de todas las experiencias. El chamán que logra vivir, en forma simultánea, todas las realidades a las que tiene acceso alcanza el éxtasis. En la mística judía, la noción de una condición de absoluta luminosidad como fundamento de cualquiera y todas las realidades, se remonta a la misma creación del universo, o para ser más exactos a lo que existía antes de la creación. Según esta concepción, antes de la aparición del espacio, del tiempo y de cualquier objeto, la luz de Dios llenaba todo sin excepción y sin huecos. Cuando Dios decidió crear el universo, formó un vacío restringiendo su luz, Tzimtzum, y en ese agujero introdujo un haz de su propia luz, dando lugar a la explosión primigenia. Todo lo que se formó posteriormente, todos los mundos, las realidades y los estados de la experiencia son manifestaciones de la misma luz, pero en diferentes grados de luminosidad. La noción de Sephiroth como niveles de la luz divina o filtros de la misma implica que todo contiene a la realidad y es manifestación de ella, pero en diferente grado. Los niveles menos filtrados son los que reciben la mayor cantidad de luz, porque la pantalla de filtraje allí es casi translúcida. Los niveles de la conciencia más filtrados son aquellos en los que las cualidades divinas están más disminuidas y corresponden, con las pasiones mundanas, al ego, a la envidia, etc. Sin embargo, también allí está la realidad. Por esto, en el judaísmo, la vida se considera lo más sagrado. La noción de que en cualquier experiencia se encuentra la semilla de la iluminación y la realidad es la base del sistema meditativo Dzogchen, cuya técnica consiste en vivir, en la experiencia inmediata del meditador, el estado básico de la mente. Este estado es el de la realidad no condicionada ni filtrada. Algo similar ocurre en el Mahamudra, otro de los sistemas meditativos que afirma que el estado básico de la mente corresponde a la realidad y es en sí mismo autorrefulgente. Ver, técnicas de meditación trascendente. Heptada España 1990, Jacobo Grinberg. El entendimiento de que la realidad de la iluminación se encuentra incrustada en toda experiencia y en cualquier condición de la existencia, por más dolorosa que ésta sea, tiene efecto depurador sobre la vida cotidiana, la cual se sacraliza y se vuelve una oportunidad para llegar a vivir, y reconocer en su seno, el sabor de la iluminación. Este último se acrecentará conforme los filtros de la realidad se pulan y transparenten hasta hacerse invisibles cuando se alcance la vacuidad del yo, el cese del diálogo interno y la desaparición de toda estructura. La realidad no cambiará con ello, pero si su percepción, la vida cotidiana, se convertirá en mágica y deslumbrante, y en todo evento transpirará la existencia sublime de la luz divina. Cada época ha desarrollado estrategias diferentes para vivir la iluminación y disfrutar su sabor. En el pasado se estimaba que solamente retirándose del mundo y convirtiéndose en un asceta se podría lograr un avance en el camino espiritual.
Milarepa, el santo poeta del Tíbet, vivió toda su vida aislado en cuevas y cada vez que una comunidad le ofrecía sustento y comodidades, con tal de que aceptara vivir en su seno, él rechazaba la oferta prefiriendo una vida solitaria y en total libertad. El propio Ramana Maharshi vivió durante la mayor parte de su vida en las cuevas situadas en la montaña Arunchala en su nativa India. El redescubrimiento de la aceptación y el entendimiento de que la realidad se encuentra en cualquier experiencia hacen que, en la época actual, el aislamiento ya no sea una condición indispensable para lograr la iluminación. Además, la historia nos ha legado la enseñanza harto probada de que es verdaderamente iluminado solo aquel capaz de mantener su estado en todas las condiciones. Quien solo es iluminado, en el aislamiento demuestra su apego al mismo. El guerrero espiritual de fines del siglo XX puede hallar en la agitada e hipercompleja situación imperante el mejor reto para lograr su propio desarrollo. En el judaísmo, con su valoración de la vida, el dictum, estar con Dios a la mitad del mercado, se vuelve contemporáneo. En la misma tradición, el ascetismo y el aislamiento han estado prohibidos durante milenios porque Dios se manifiesta en todo lugar y en toda situación. Esto no quiere decir que el aislamiento deba ser evitado siempre y a toda costa. Existen etapas en las que es útil, o necesario, y, quizá, hasta indispensable. Exactamente lo mismo es aplicable a las teorías que intentan entender los filtros de la realidad. Apegarse a una explicación es un obstáculo, pero en ciertas etapas es útil y hasta necesario contar con una teoría, siempre y cuando ésta abra caminos y amplíe el entendimiento. Todo lo que explicaré a continuación es un modelo de la realidad, una cartografía de su territorio, pero no es ni debe confundirse con la realidad en sí, de la misma forma en la que una palabra, al referirse a un objeto, no pretende ser el objeto, sino únicamente su denominación o expresión verbal conceptualizada. Tampoco puede interpretarse lo que sigue como el fundamento científico de la iluminación y su sabor, sino solamente como una teoría que puede ayudar a entender ambos. La psicofisiología de los filtros de la realidad. Cuando se menciona la existencia de filtros, se tiende a pensar en pantallas obstructoras concretas, localizadas entre una fuente de luz y un objeto iluminado. En el contexto del filtraje de la realidad, la imagen anterior es únicamente didáctica y ejemplificadora, pero peligrosa y concreta. Su peligro reside en la consideración de que un filtro de la realidad es algo externo y localizado en algún lugar en el espacio, un objeto o entidad con vida propia. Su carácter concreto dificulta el verdadero entendimiento de lo que es un filtro de la realidad. Decía, en el capítulo anterior, que la latice del espacio-tiempo en su estado más fundamental es conciencia pura sin contenido alguno. Antes de cualquier distorsión, en la latice no se puede encontrar traza alguna de materia. Por lo tanto, en su seno no existe ni gravitación ni tiempo, pero tampoco objeto alguno. Cualquier partícula elemental es una distorsión, también elemental, de la latice. Un objeto complejo es una distorsión, también compleja, de la misma latice. Una de las características de la latice es su enorme capacidad de concentrar información en cada uno de sus puntos, otra de sus cualidades es su infinita maleabilidad, lo que le permite asumir cualquier tipo de distorsión y su asombroso poder de interconexión. Estas tres características hacen que cada uno de los puntos de la latice sea capaz de contener, inscrita en su estructura energética, la información total de todo lo que sucede en su seno, es decir, todas sus distorsiones. En términos más coloquiales, lo anterior significa que cada punto del universo contiene toda la información de este último y que cualquier evento que acontezca en alguna zona del mismo afectará a todos y cada uno de sus puntos. En otras palabras, el universo tiene una organización holográfica y la latice es su estructura preespacial sustentadora. El cerebro humano es capaz, también, de distorsionar a la latice, de hecho, lo hace a cada instante. La distorsión que el cerebro humano efectúa sobre la latice es de tal complejidad que no existe instrumento conocido que la pueda medir o representar, excepto el propio cerebro. La representación de la distorsión hipercompleja que el cerebro realiza sobre la latice, la percibimos como la realidad perceptual. De esta forma, el mundo que vemos resulta de la distorsión que nuestro cerebro hace sobre la estructura del preespacio. A esta distorsión que resulta de la actividad cerebral,
La teoría sintérgica la denomina campo neuronal. Puesto que el campo neuronal es una resultante emergente de la actividad de todo el cerebro, sus características dependerán de los modos de la actividad cerebral. El mundo visual, por ejemplo, resulta de la creación de un campo neuronal con ciertas características que logra distorsionar la latice en una forma particular. El mundo auditivo resulta de un campo neuronal con características diferentes y lo mismo puede decirse de cualquier modalidad sensorial. Puesto que la conciencia es un atributo propio de la latice, la distorsión específica que un campo neuronal provoque sobre la estructura del preespacio activará un modo específico de conciencia. En términos más estrictos, una forma particular de percibir depende de la activación de un campo neuronal específico y de su interacción con la latice. Debido a que cada punto de la latice contiene información acerca de todo el universo y que la percepción surge como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latice, podría pensarse en la posibilidad de una percepción total u omnisciente. Esta posibilidad se realiza en la iluminación. Fuera de ella, en la percepción normal, el campo neuronal solamente es capaz de interactuar congruentemente con zonas o niveles parciales de la latice. Esta percepción parcial se produce porque el campo neuronal no posee la pureza suficiente y entonces actúa como un filtro de la realidad. Por lo tanto, el campo neuronal es el filtro de la realidad. La impureza de un campo neuronal resulta de una actividad cerebral poco coherente y contaminada por memorias aberradas y estructuras cognitivas pobres. De hecho, recientes descubrimientos electrofisiológicos indican que el cerebro humano es capaz de detectar información sutil proveniente de otros cerebros, a una distancia. Esta capacidad se encuentra dada por la misma naturaleza del cerebro, sin necesidad de entrenamiento alguno. Sin embargo, el ruido del sistema cerebral hace que esta detección pase desapercibida puesto que se confunde con una actividad de fondo que nunca está en silencio. Este ruido de fondo se incorpora en el campo neuronal y actúa como un filtro que impide una interacción pura con la latice. La percepción de una imagen visual, de un sonido y del mundo en general, resulta de un proceso cerebral muy complejo en el cual el campo neuronal y su interacción con la latice son los últimos pasos. Cuando vemos un objeto, lo que percibimos es la resultante final de todo un proceso y no el objeto en sí. Esto lo expresaba muy claramente Vivekananda cuando afirmaba que nosotros no sabemos lo existe allá afuera, lo único que conocemos es nuestra respuesta. Si el proceso que da como resultado la imagen del mundo está lleno de impurezas, la imagen las contendrá. Puesto que al percibir la realidad la confundimos con la realidad, y nuestro sentido común nos dice que lo que vemos existe allá afuera, tal y como lo percibimos, las impurezas añadidas al proceso se confundirán con la realidad en sí y de todo ello saldremos con la convicción de que la realidad y la realidad que percibimos son idénticas. No importa que alguien nos prevenga de nuestro error, asumiremos siempre que no estamos equivocados y que no participamos en la creación de nuestras imágenes sino como elementos pasivos. Los únicos verdaderamente capaces de no distorsionar la realidad y verla tal cual es, son los seres que han alcanzado la iluminación porque han podido purificar sus procesos internos al grado de que no incorporan ni sus prejuicios, ni sus deseos, ni sus memorias y estructuras en los mecanismos cerebrales encargados de la activación de sus campos neuronales. Mientras esta incorporación se siga produciendo, todo se percibirá filtrado y matizado ya sea por el estado de ánimo, por la importancia personal o por cualquier estructura distorsionadora. Precisamente debido a esto, todas las tradiciones hacen tanto énfasis en el logro de la vacuidad o nulificación y a lo que se refieren es, como ya vimos, a la eliminación de las basuras cerebrales que le quitan la coherencia al campo neuronal. Un campo neuronal se parece más a la latice en su estado puro, mientras menores errores de codificación existan en la actividad cerebral que le da origen. Recientemente tuvimos la oportunidad de registrar la actividad cerebral de uno de los más importantes chamanes mexicanos, Don Rodolfo, originario de Jalapa, Veracruz. Al hacer un análisis de su coherencia cerebral, observamos que ésta era muy elevada y que aumentaba en altas frecuencias, exactamente tal y como lo había predicho la teoría sintérgica y de acuerdo con la idea de que un cerebro con mínimas impurezas debe funcionar en un estado de alta unificación interna y elevada densidad informacional, alta coherencia en frecuencias elevadas.
Al igual que en la estructura preespacial, en la que cada punto contiene información de la totalidad, en el cerebro existen circuitos cuya labor es unificar información. Sin esta labor de unificación, ni el lenguaje, ni el pensamiento o los procesos conceptuales serían posibles. El problema de contaminación cerebral, al que hemos hecho referencia, aparece cuando durante los procesos de unificación se añaden datos alterados o inexactos. El color rojo como visto se representa en la palabra rojo y esto no ofrece distorsión alguna si en el proceso cerebral de unificación del vocablo rojo no hay incorporadas memorias en donde lo rojo se asoció con algún evento doloroso, pero en el caso de que sí, la unificación cerebral contendrá un dato distorsionador que no pertenece a lo rojo en sí, puesto que los productos de la unificación interfieren con la percepción en sí a través de su incorporación en el campo neuronal y por mecanismos de retroalimentación, ésta se verá afectada, ya que existe una confusión entre la resultante de la percepción y el estímulo que la produce. La realidad de lo rojo se confundirá con la realidad dolorosa de lo rojo y este así será percibido. Por ello, cuando se comienza a ser consciente de las influencias personales que matizan la percepción y se logra diferenciar la distorsión personal que se incluye en el acto de percepción de la percepción misma, se da un primer paso en el camino hacia la iluminación. Los procesos cerebrales de unificación, cuando no se encuentran distorsionados, son básicos en el camino correcto que lleva a la percepción pura de la realidad, porque esta última, para el iluminado, es una. Toda la diversidad está simplificada en el origen en una abundancia absoluta e indefinible. Todo está comprimido como unidad en su luz simple sin que se pueda discernir en ella ninguna diferencia. Ejad significa que el Creador está igualmente presente en todos los mundos. Yeid significa que todo surge de él, y aunque a nuestros ojos aparece una abundante multiplicidad, en él, en el origen, todo es unidad, aún en su substancia. Toda la abundancia proviene de un origen único en el cual las diferencias no existen. Miujad significa que aunque en la creación muchos hechos son ejecutados, el poder único los ejecuta. En este nivel, las acciones que antes se percibían como múltiples se sumergen en la unidad. El Creador es en sí mismo lo conocido, el conocedor y el conocimiento. Su conocimiento no consiste en el hecho de que él dirige sus pensamientos hacia objetos externos a él, puesto que en el comprenderse y conocerse a sí mismo, él comprende y conoce todo lo que existe. No existe nada que no esté unido a él y que él no encuentre en su propia substancia. Él es el arquetipo de todo lo existente y todas las cosas están en él en su forma más pura y perfecta. En esta forma, la perfección de todas las criaturas consiste en el soporte que las une con el origen primario de su existencia, y ellas caen y se hunden de esa posición alta y perfecta en proporción a su separación de él. Ruby Yehuda, L.A. De esta forma, las operaciones cerebrales de unificación son esenciales porque mediante ellas se comprende la posibilidad de una unificación total. El campo neuronal, por otro lado, es el mecanismo vivencial de la unificación porque al ser parte de la latice, la experiencia que de él resulta comparte la misma substancia con el resto de la creación. Mientras más unificada sea la actividad cerebral y menores errores de codificación se contengan en las operaciones de los circuitos de unificación, el campo neuronal resultante será más parecido a la latice en su estado fundamental y activará la experiencia asociada a la conciencia de la latice en su estado no distorsionado. Esta experiencia no puede ser otra más que la de la realidad y su sabor el de la iluminación. Para que las operaciones cerebrales, encargadas de la unificación de la información, no contengan errores de codificación es absolutamente indispensable aceptar íntegramente la información que codifican. Esta aceptación permite la incorporación de un número cada vez mayor de experiencia dentro de la unidad, por ello, la estrategia de la aceptación es tan congruente con la actividad psicofisiológica sana. La incorporación, en la unidad, de nuevos contenidos informacionales hacen que estos queden representados en el campo neuronal. Un campo neuronal así expandido en contenidos los unifica en su propia substancia y aproxima su morfología al de la latice en su estado puro, en donde cada uno de sus puntos contiene la información total del universo, por lo que, campo neuronal y latice unificados no dejan lugar para ninguna dicotomía ni para separación alguna entre sujeto y objeto. Aceptar no significa conformarse.
Se acepta para permitir que la información, tal cual es, sin distorsiones, pueda ser codificada, elaborada y transformada. La única forma de depurar un proceso es aceptándolo, primero, y esto es válido también, sobre todo, para el procesamiento cerebral de la información y para el logro de una unificación adecuada de la misma. El ego debe ser aceptado, amado y después olvidado. Ion Kooke. Cuando se da la unificación total y el campo neuronal deja de diferenciarse de la latice en su estado puro, desaparece el campo neuronal y lo que subsiste es la conciencia pura. En esta condición, el conocimiento, el conocido y el conocedor se vuelven uno y lo mismo, porque en el conocerse y comprenderse a uno mismo en ese estado se comprende y se conoce todo lo que existe. En cualquier acto de unificación se encuentra el modelo y la vivencia de la unificación total aunque en proporciones disminuidas. Por ejemplo, todos los movimientos que realizan los dedos de un violinista magistral están unificados en las órdenes de movimiento que se procesan en la corteza cerebral del mismo. A su vez, estas órdenes están unificadas en el sentimiento complejo, asociado con el tema musical que interpreta en ese momento. Así, también, ese tema se encontraba unificado en la inspiración primera del autor de la obra musical. Este primer nivel contenía, unificados y concentrados en una simple y perfecta unidad, toda la variedad casi infinita de los movimientos de los dedos. Cada nivel de unificación se encuentra matizado por un sentimiento. Este sentimiento de ser uno mismo es similar en todo. Un continuo, que va desde los primeros atisbos de la identidad en el infante, el encuentro con uno mismo en el adulto, hasta el yo de Ramana Maharshi en el iluminado. Cada nivel de unicidad contiene a los previos en una secuencia de inclusión que culmina en la conciencia de unidad. Por esta razón, cada nivel yoico contiene la semilla de la iluminación y también por esto la aceptación de los niveles previos es indispensable para lograr la expansión de la conciencia.